Ya está, a ver. Buenas noches con todos. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a lo que vendría a ser filosofía latinoamericana. O bueno, en realidad vamos a plantearnos un poco este interrogante, ¿no? Si realmente existió o no existió una filosofía en Latinoamérica. Y este interrogante sigue hoy en día vigente, o sea, es un problema contemporáneo, un problema actual que se sigue tratando, y es un problema que se sigue tratando en nuestras tierras. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo en el transcurso, en el desarrollo de la clase, vamos a ir, a ver, ahí se va a unir alguien más, vamos a ir viendo en el transcurso, desarrollo de la clase, que en realidad este interrogante, si existió o no existió filosofía latinoamericana, va a presentar diversas respuestas. En otras palabras, que no vamos a tener solamente una solución al problema, sino que la solución va a ser múltiple, se va a prestar a debates, se va a prestar a controversias, se va a presentar a polémicas, y va a haber diversos autores. Por ahí va a haber algunos autores que digan, sí, sí existió filosofía en Latinoamérica, no, no existió filosofía en Latinoamérica. Otros van a decir, lo que existió fue un pensamiento, pero realmente no fue filosofía como tal. O algunos van a plantear una especie de sabiduría de la tierra, que lo denominaban la famosa Pachasofía, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Imperio Incaico. Y así va a haber diversas controversias. En eso consiste un poco la clase del día de hoy, que es solamente un análisis de los textos más resaltantes de los autores que vamos a abordar el día de hoy, como Salazar Bondi, un poco de Leopoldo Sea y un poco de Enrique Dussel. Pero en especial vamos a hacer énfasis o hincapié en Salazar Bondi, ya que como ustedes sabrán, Salazar Bondi es un filósofo peruano, y al ser un filósofo peruano, va a destacar también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Por las obras, la gran densidad de obras que publicó, porque tiene una rica y diversa cantidad de obras que publicó y que tuvieron un impacto no solo a nivel de Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica en general. Ahora, bueno, vamos a responder este interrogante, ¿no? Una de las mayores interrogantes, preguntas, cuestiones que deberíamos plantearnos aquí, nosotros que somos latinoamericanos, es que si realmente existió una filosofía en Latinoamérica. Y otra interrogante que es más pequeña, que la pueden ver acá. ¿Realmente hubo ideas originales, propias, autónomas, independientes en nuestro continente? ¿O todas las ideas con las que hablamos, ahorita conversamos, son ideas que simplemente nos las trajeron los españoles, los europeos? Por ejemplo, la lengua con la que tú estás hablando ahora, el lenguaje con el que tú ahorita te comunicas, es el español. Estás hablando con una lengua extranjera, con una lengua europea. No estás hablando con una lengua autóctona. No estás comunicándote con el otro con tu lengua original. No estás hablando en quechua, no estás hablando en aymara, no. Estás hablando con una lengua extranjera. Ah, ya por eso. Ahora, actualmente, ¿hay ideas originales y propias en nuestro continente, en Latinoamérica? ¿O todas las ideas que realmente tenemos provienen de Europa? Esas son las interrogantes que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello, bueno, me voy a basar en la referencia bibliográfica en este libro. Existe una filosofía de nuestra América, existe una filosofía de nuestra América, y el autor es Augusto Salazar Bondi. Si ustedes revisan la obra, en especial la obra está dividida en tres partes, solamente dos capítulos y una interpretación. En la interpretación, Salazar Bondi va a asumir de que realmente no hay filosofía en el Perú. Ahora tú me dirás, ¿por qué? No hay filosofía en Latinoamérica también. ¿Por qué? ¿Por qué esa visión tan cruda? ¿Por qué esa visión tan cruel, tan déspota? ¿Por qué Salazar Bondi llega a esa conclusión? Y eso es lo que vamos a analizar precisamente el día de hoy. O sea, ¿cuáles son esos factores, esas causas, esas etiologías, si quieres llamarlo, por las cuales realmente no existe una filosofía en nuestras tierras latinoamericanas? Para ello debes comprender un poco el pensamiento del autor. Augusto Salazar Bondi, te comento un poco de su biografía, no está ahí, pero te comento un poco de su biografía. Augusto Salazar Bondi es un filósofo peruano que más nace más o menos aquí en Perú, en el contexto, vive más o menos en el contexto de la época del presidente Juan Velasco Alvarado. Es más, él era, si mal no me equivoco, tenía un cargo burócrata, como una especie de ministro, creo que era de la educación en ese tiempo. Y él participa en la reforma educativa de ese tiempo, impulsando una reforma educativa aquí en el Perú. Ah, ya. Y bueno, Salazar Bondi más o menos es de ese contexto, ¿no? Eh, Participa en esos gobiernos militares. Y bueno,
Salazar Bondi tiene etapas, así como todo pensador tiene etapas por las cuales va atravesando en su vida. Por ejemplo, tú ahorita eres joven, de repente tal vez te puede llamar la atención los temas de existencialista, los temas que tengan que ver con la muerte, si existe una vida más allá de esta, los temas con Dios y otras cuestiones más. Pero, por ejemplo, más adelante vas cambiando y ya no te llaman la atención esos temas. De repente te preocupas más por tu país y te llaman la atención temas políticos. Y deja de lado todos tus temas existencialistas, metafísicos, por centrarte en una visión más política, en una visión más materialista, más social de la realidad. Ah, ya. Si te das cuenta, vas a estar atravesando etapas. Lo mismo, por ejemplo, no sé si recordarán al filósofo Michel Foucault. Foucault es un filósofo que destaca por que tiene tres etapas en su vida. La primera etapa de su vida se dedica a estudiar el saber, la segunda etapa de su vida se dedica a estudiar el poder, y la tercera y última etapa de su vida se dedica a estudiar la sexualidad. Esos son los tres aspectos fundamentales de Foucault. Y ahora, ¿por qué te comento esto? Porque Salazar Bondi también va a tener tres etapas en su vida. Una primera etapa se va a preocupar por los temas que vamos a abordar el día de hoy, por los temas de Latinoamérica y todo ello. Una segunda etapa se va a preocupar por temas educativos. Una tercera etapa se va a preocupar por temas políticos. De ahí que va a depender qué periodo de la filosofía de Salazar Bondi estudies. Es más, de jovencito él estuvo influenciado por el existencialismo. Que vamos a ver, como te comenté en algún momento, tal vez en alguna clase, te había dicho de que todo pensador no parte de la nada, parte de algunas cuestiones de maestros que han influenciado en él, de libros que ha leído, parte, por ejemplo, de cosas que he escuchado, etcétera. Muchas de las ideas que tenemos no es que nacen de la nada o germinan a partir del vacío, sino que son influencias. Y en el caso de Salazar Bondi tuvo influencia de tres filósofos en especial: Hegel, Marx y el existencialismo, en especial el existencialismo sartreano. A ver, vamos a comentar un poco sobre Hegel. Yo sé que de repente tal vez en el caso de ustedes no conocen mucho a Hegel, no saben lo que plantea Hegel, pero vamos a explicarlo de manera sencilla, al menos los planteamientos básicos para que puedan tener en cuenta qué es lo que plantea Hegel y por qué también es que lo que plantea. Como les dije, ningún intelectual saca ideas de la nada, siempre tiene referencias de otros filósofos, de otros intelectuales más en los que ha leído, escuchado, etcétera. A ver, mira, Hegel, primero, ten en cuenta que es un filósofo que pertenece al siglo XIX. Contexto, idealismo alemán. Así se llama el contexto, idealismo alemán, en el cual él vive. En otras palabras, es un filósofo alemán. ¿Qué es lo que plantea Hegel y que va a tomar Salazar Bondi? Bueno, primero, ten en cuenta esto. Hegel es un filósofo que tiene influencia de tres visiones de su época. Primero, Hegel va a tener influencia en la literatura de su época, de una corriente llamada el romanticismo alemán. ¿Y en qué va a influenciar en Hegel? ¿Qué es los aspectos que va a tomar Hegel del romanticismo alemán? Bueno, va a tomar estos aspectos. El romanticismo alemán es una corriente en literatura que se centraba mucho en el sentimiento, que la naturaleza está en constante cambio, que en realidad todo es fugaz, todo es cambiante y que debemos aprovechar el momento en expresar nuestros sentimientos y todo ello. Hegel va a tomar la idea del romanticismo alemán de que todo es constante cambio y devenir. Ahora, Hegel también, si te das cuenta y te mencioné, vive en el siglo XIX. ¿Te acuerdas por filosofía qué es lo que había pasado en el siglo XVIII? El siglo XVIII en Europa es un siglo muy importante, conocido como siglo de las luces o siglo del iluminismo. ¿En qué consiste este siglo de las luces o siglo del iluminismo? Consiste en que se va a exaltar mucho a la razón. Yo sé que recordarás en el siglo XVIII hay filósofos muy importantes, ¿no? El más destacado es Kant, pero hay otros más, como por ejemplo Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Julien Onfray de la Mettrie y otros más. Pero esos filósofos se van a caracterizar porque van a exaltar mucho la razón. El siglo XVIII en Europa resaltaba mucho la idea de progreso, racionalidad, que la historia avanzaba de manera lineal, que apuntaba hacia la ciencia y otras cuestiones más, ¿no? Pero exaltaba mucho la idea de la razón. Y Hegel va a tomar esta idea de la racionalidad. Mira, Hegel tiene influencia del romanticismo alemán, tiene influencia de la ilustración, del romanticismo alemán que toma que todo es devenir,
toma la idea de que todo es devenir. De la ilustración que toma, el concepto de racionalidad, de que por medio de la razón puedo comprender y conocer la realidad. Y ahora, ¿qué va a tomar de la tercera influencia en Hegel? ¿Cuál es su tercera influencia? Un filósofo de su tiempo llamado Fichte. Si es que no lo conoces, te lo apunto ahí en el chat. Te lo apunto ahí en el chat, se llamaba Fichte. Fichte. Y ahora, ¿quién es Fichte? Fichte es el fundador del idealismo alemán. Hay una corriente filosófica llamada el idealismo alemán en el siglo XIX. El fundador se llamó Fichte, pero el mayor representante de esa corriente, pues ¿cómo se llamó? Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel es el mayor representante del idealismo alemán. Ah, ya. Y bueno, Hegel va a tomar referencias de Fichte, Hegel va a tomar referencias del romanticismo alemán y Hegel va a tomar referencias de la ilustración. En base a ello va a plantear una teoría ontológica. Ahora, ¿en qué consiste su teoría ontológica y en qué libro la plantea? A ver, el libro, la obra cumbre de Hegel se llama así, se llama Ciencia de la Lógica, Ciencia de la Lógica. Acuérdate el nombrecito, ¿por qué? Porque ahorita te voy a explicar algo de Hegel que se va a relacionar con ese nombrecito de la obra. Mira, Hegel plantea esto. Ten en cuenta las tres influencias de Hegel. Del romanticismo alemán que toma la idea de que todo es devenir. De la ilustración que toma la idea de que todo puede comprenderse desde un punto de vista racional. Y de su amigo Fichte, ¿qué va a tomar? Va a tomar una herramienta filosófica, un método filosófico para comprender la realidad. ¿Cómo se llama ese método filosófico? La dialéctica. Que ahorita lo voy a explicar, no se preocupen, pero ya tengan en cuenta el nombre, la dialéctica. A ver, partamos de esto, mira. Hegel ya tiene sus influencias, tiene 3 influencias, al igual que Salazar Bondi tiene 3 influencias. Hegel también va a tener 3 influencias principales. Ahora, Hegel, primero, parte de la noción de que todo es devenir, todo es devenir. ¿Por quién? Por influencia del romanticismo. Todo es constante devenir, flujo, dinamismo. La realidad está en constante cambio. Ahora, si te das cuenta un poquito, también es una visión heraclitia, ¿verdad? Así como lo que planteaba Heráclito de Éfeso. De ahí que Hegel va a entender de que todo es constante devenir, pero ahora, este devenir según Hegel, en realidad puede ser captado por la razón, captado por la razón. Recuerda que Hegel tiene influencia de la ilustración, entonces el devenir del mundo, el devenir de la realidad, ese dinamismo, flujo, es captado por la razón, es captado por la razón. Ah, ya. Entonces, si ese devenir, ese flujo de la realidad es captado por la razón, ¿cómo puedo entender a la realidad? ¿Que la realidad es caótica o que la realidad es racional? Si es captado por la razón, Hegel va a entender de que la realidad es racional también, es racional. O sea, tiene un orden, una racionalidad, un despliegue, un proceso hacia el cual se dirige. Ah, ya. A eso se le conoce como panlogismo. Hegel entendía de que toda la realidad es racional. De ahí su famosa frase, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ahora, partamos de esto, mira. Yo sé que esto suena un poco abstracto, pero Hegel, sigamos con esta idea, entiende que todo es movimiento. Hegel va a decir de que, como todo es movimiento, su concepción ontológica del mundo y de la realidad, en otras palabras, su concepción ontológica del ser, va a decir de que todo absoluto es devenir, todo el absoluto es devenir. Pero ahora, a ese movimiento o ese devenir, Hegel lo diviniza, Hegel lo diviniza. En otras palabras, ese movimiento es un movimiento divino, según Hegel. Ah, ya. ¿Y cómo va a llamar a ese movimiento divino? Bueno, tiene diversa nomenclaturización, diversa terminología, diversas categorías. Pero te comento las 3 principales. Lo llama razón universal, lo llama espíritu absoluto o lo llama idea absoluta. O también en algunas partes de su obra la llama como Dios. Puede tener esos 4 nombres, ¿no? Idea absoluta, espíritu absoluto, o puedes llamarla Dios. Ah, ya. Y bueno, partiendo de esa concepción, Hegel entiende de que la realidad es racional y el devenir se manifiesta como un movimiento divinizado, que él lo llama espíritu absoluto, razón universal. Ahora, esta visión que la realidad, de que la realidad se puede entender de manera racional, esta idea la va a citar mucho Salazar Bondi. La va a citar mucho Salazar Bondi. ¿Cómo?
Cuando tú leas el texto de Existe una filosofía en nuestra América, Salazar Bondi va a entender de que la realidad como tal, apunta como si una especie de despliegue o progreso, y ese devenir de la realidad es racional, no es un devenir caótico, tampoco es un devenir que se manifiesta por un movimiento mecánico, sino es un devenir que se manifiesta por medio de un movimiento, pero ese movimiento ¿cómo va a ser? Dialéctico. Ahora sí te voy a explicar qué es la dialéctica. Mira, sencillito. La dialéctica, entiéndelo como un sinónimo del término contradicción. Entiéndelo como un sinónimo del término contradicción. Por ejemplo, mira, tú ahorita, ¿qué eres? Ahorita eres joven, ¿verdad? Pero en algún momento vas a ser señor, en algún momento vas a ser señor. Mira, ahorita eres joven, pero en algún momento vas a ser señor. Lo señor, cuando eres señor, se contradice a tu etapa de juventud, ¿verdad? Se contradice una etapa a la otra. Se contradice una etapa a la otra. O bien eres joven o bien señor. Ambos se contradicen. Ah, ya. Ese paso de joven a señor, ese paso de joven a señor es un movimiento contradictorio. Pero cuando tú eres señor, no solamente te quedas en señor. Recuerda que la realidad está en devenir. Vas a pasar a ser anciano. Vas a pasar a ser anciano, ¿verdad? Y como vas a pasar a ser anciano, pues bueno, has pasado a otra etapa muy distinta que también contradice a la etapa anterior. Mira el ejemplo, mira lo que te voy a decir. Primero, se da una etapa de afirmación, la juventud, como dicen, la mejor etapa de la vida, eres joven. ¿Ya? Esa es la etapa de afirmación. De ahí viene la siguiente etapa, la etapa de señor. La etapa de señor niega la etapa de juventud, contradice a la etapa de juventud. A eso se le llama la negación de la afirmación. Y cuando llegas a ser adulto, bueno, cuando llegas a ser anciano, contradice a la etapa anterior. Eso se le llama la negación de la negación. Tres etapas, una especie de etapa triádica. Ahora, esta etapa triádica, en la última, si te das cuenta, no son etapas aisladas. Siempre en la etapa posterior conservas algo de la etapa anterior. Por ello que el anciano tiene algo de señor, pero también tiene algo de niño dentro de sí. Por ello que es una etapa, si la primera etapa se llama afirmación, la segunda se llama negación de la afirmación y la tercera se llama negación de la negación, entonces la última etapa se va a caracterizar por conservar algo de las etapas anteriores, de las contradicciones anteriores. A esa última etapa se le llama como suprimido, conservado y superado. Suprimido, ¿por qué? Porque suprime las etapas anteriores, las contradice, ya no las tiene. Conservado, porque tiene algunos puntitos, algunas parcelas, algo todavía hay que conservar las etapas anteriores. Y superado, ¿por qué? Porque ya está en otra etapa, ya no está viviendo esas etapas anteriores. Ah, ya. Ese es Hegel. Ahora vamos a ver las influencias de Marx. Ahora vamos a ver las influencias de Marx. Mira, presta mucha atención porque cuando ahorita en las siguientes diapositivas, mira, te comienza a citar a Hegel, te diga la palabra racionalidad, te diga la palabra de repente dialéctica, la entiendas con mayor claridad. Ahora Marx. Bueno, Marx es polémico. Hablar de Marx es en realidad, comencemos con esta frase. Y creo que muchas veces a un filósofo se le puede agarrar el gusto o entenderle por una frase. Mira, si Hegel, si te das cuenta, es un filósofo idealista, porque parte mucho de esta idea, de este devenir divinizado, ¿no? Una idea absoluta, la razón permite captar ese movimiento divino que se va como una especie de despliegue y además se manifiesta por medio de un proceso dialéctico, contradictorio, etcétera. Ya. Marx va a tomar referencia mucho de Hegel, pero hay un problema. Hay un problema. Marx no va a hablar tanto de un movimiento divinizado. Marx va a hablar de las condiciones sociales de nuestro planeta como tal, de nuestra Tierra. Ah, ya. Marx tiene una frase muy conocida que es esta. En realidad, no es la idea, no es la conciencia la que determina el ser. En otras palabras, no es la idea la que determina el hombre, sino es el ser social, el hombre social, el ser el que determina la conciencia. Ah, ya. Mira, una vez más la frase. No es la conciencia la que determina el ser social, sino es su ser social la que... No, si no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. Profe, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué quiere decir esta frase? A ver, ¿qué quiere decir esta frase? A ver.
Mira, la frase lo que está intentando decir es que en realidad no es la idea la que determina al ser humano, sino es las condiciones sociales y estructurales en las cuales tú naces y vives la que va a determinar tu conciencia. Por ejemplo, si tú agarras y tal vez no tienes para comer, no tienes dinero para pagarte una academia, para postular a una universidad, ¿cómo va a ser el individuo? El individuo, pues bueno, ¿cómo va a ser? Va a ser un individuo precario, ignorante, porque bueno, no tiene las condiciones necesarias, ¿no? O sea, en otras palabras, son las condiciones estructurales, históricos, sociales de tu época las que van a determinar tu conciencia, ¿no? Por ejemplo, si una persona vive en un lugar en el que está lleno de guerras, como por ejemplo tal vez Ucrania, ahorita que están en Medio Oriente, las guerras de Israel y todo ello, o sea, ¿cómo va a formarse la conciencia del individuo, la parte subjetiva? En lleno de caos, con traumas y todo ello va a crecer, ¿no? Eso es un poco lo que se quiere referir las frases de Marx. Marx se centra mucho en las condiciones sociales de producción, se centra mucho en las condiciones económico-sociales en las cuales nace y vive una persona, etcétera. No voy a hablar mucho sobre sus otros aspectos, que es teoría de la pluralidad y todo ello, pero tengan en cuenta de que Marx es un filósofo materialista. Su concepción ontológica de la realidad es que es parte de la materia, parte de las relaciones sociales de producción, a diferencia de Hegel. Hegel parte de una idea. Y bueno, el existencialismo en realidad tuvo menor influencia en Salazar Bondi, pero también, o sea, se puede apreciar claramente, ¿no? Por ejemplo, cuando Salazar Bondi agarra y habla o comunica en sus textos, habla sobre los conceptos de alienación. Si bien el concepto de alienación es un concepto hegeliano, tal parece que Salazar Bondi lo toma directamente más del existencialismo que de Hegel. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, primero te comento el concepto de alienación para que lo tengas en cuenta. ¿Qué es eso de alienación? El término alienación significa dejar de ser lo que eres. En otras palabras, no aceptar tu condición en la cual eres ahora, para concebirte como otra cosa muy distinta a lo que eres. Ya lo dije en términos filosóficos, ahora lo voy a dar con ejemplos para que me entiendan. ¿Se han leído el cuento alguna vez o habrán escuchado el cuentito de Alienación de Julio Ramón Ribeiro, en la cual este personaje, un morenito, no se aceptaba tal y como es y quería ser como el típico europeo, blancón y todo ello? La alienación en una medida consiste en eso. Muchas personas, por ejemplo, cuando hoy en día agarran y critican a las personas de provincia y dicen, ah, él es cholo, ah, él no habla bien, por ejemplo, cuando lo criticaban a Castillo, ¿no? Agarraban y lo comenzaban a criticar por sus rasgos, no pronuncia, no vocabuliza bien, no ha leído nada, es porque viene de provincia, ya. Esas personas que lo criticaban son personas alienadas, porque en alguna medida todos tenemos raíces indígenas, todos provenimos de un origen en común, ¿no? De ahí que esa idea de no aceptarte tal y como eres, de querer ser como el europeo, que allí está la raza superior y todo eso, cuando te dicen ya, esa es una persona alienada, que no acepta su condición tal y como es, no se acepta que es mestizo y todo ello. Ay. Y bueno, cuando tú no te aceptas tal y como eres, vas a sufrir, ¿no? Sufrir problemas existenciales como tal. El existencialismo que va a tomar Bondi va a ser el existencialismo especial sartriano, más que todo. A ver, bueno, creo que ya comenté lo necesario sobre ellos. Pasemos a ver directamente la filosofía de Salazar Bondi. El planteamiento filosófico de Salazar Bondi, en la cual él plantea que en realidad aquí en Latinoamérica no existe una filosofía. Ahora, ¿por qué? Miren, primero Salazar Bondi parte de esta premisa. La filosofía realmente llega al Perú con la llegada de los españoles, con la llegada de los españoles. Y ahora tú me dirás, ¿cómo es eso, que la filosofía llega con la llegada de los españoles? Cuando llegan los españoles a estas tierras, ellos llegan con una visión del mundo. Y ahora, ¿cuál es esa visión o esa comprensión del mundo con la que llegan? ¿Te acuerdas que en qué siglo más o menos llegaron los españoles a estas tierras? Siglo XVI, año 1530 y algo por ahí. Ah, ya. Mira, cuando llegan los españoles a estas tierras, cuando llegan los españoles a estas tierras, ellos, a diferencia por ejemplo, Italia, que ya estaba viviendo su proceso del renacimiento, eh, cuando llegan aquí a los españoles, España en ese tiempo todavía era un país feudal, semifeudal.
Y la filosofía, la concepción filosófica del pensamiento que ellos manejaban, era la concepción filosófica del medioevo, así de simple. Y ahora, ¿qué filósofos destacan en la época medieval? Yo sé que tú los recordarás muy bien. El filósofo medieval que más destaca es Santo Tomás de Aquino. De ahí que ellos, cuando llegan a estas tierras, vienen con un pensamiento tomista. Ah, de Santo Tomás de Aquino, como se apellida Tomás, cada vez que yo me refiero a la palabra tomista, me refiero al pensamiento de Santo Tomás. De ahí que cuando llegan los españoles a estas tierras, llegan con una visión del pensamiento tomista. Ahora, ¿qué planteaba Santo Tomás? Ya. Santo Tomás era un filósofo que pertenece a la época medieval y estaba sujeto a la visión teológica del mundo. Ya estaba sujeto a su visión teológica del mundo. Santo Tomás de Aquino creía, por ejemplo, de que el mundo es creado por un Dios. ¿Recuerdas, por ejemplo, un poco sus famosas 5 vías de Santo Tomás con las cuales intenta demostrar la existencia de Dios, que la plantea en su obra La Suma Teológica? O, por ejemplo, recordarás algunos libritos como del ente y de la esencia, en la que hace como una jerarquía de los entes, ¿no? Diciendo de que lo más elevado, hablando ontológicamente, es Dios. O sea, los españoles llegan con una visión muy teológica del mundo. Por ello que cuando llegan a estas tierras, los españoles creían que estaban viniendo como, por así decirlo, como guiados por Dios. Ellos se creían aquellas personas que tenían el conocimiento divino. Si realmente ellos han llegado a estas tierras, son por inspiración divina. Ya. Los españoles llegan con esa visión tomista. Incluso, no sé si recuerdas, pero como llegan con esa visión tomista con esa concepción medieval, teológica, ellos cuando van, por ejemplo, en el caso de Francisco Pizarro, cuando va a tener el primer encuentro con Atahualpa en la plaza de Cajamarca, ¿qué es lo que sucede? Viene Pizarro, pero atrás de él, y junto con su tripulación y sus soldados, viene un sacerdote, un cura. ¿Cómo se llamaba el cura? El fray de Valverde, que le iba a leer el requerimiento y le iba a leer fragmentos de la Biblia. ¿Y qué le hace Atahualpa con la Biblia? La tira, ¿no? Ese famoso anécdota, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un choque de culturas distintos, pues. Pero el problema es que cuando tú, por lo general, tienes una visión del mundo, una comprensión ontológica del mundo, como la tenían los españoles, que tenían una visión del mundo muy sesgada, ¿no? Muy sesgada con respecto a su visión teológica que tenían, creían que eso era la verdad. Creían de que, por ejemplo, los incas no eran seres humanos, los veían como seres a los que hay que evangelizar, ¿no? Como seres inmundos, ¿no? Como seres sin alma, ¿no? Como realmente animales. De ahí que, bueno, ¿no? Los veían como algo inferiores. Y Salazar Bondi dice que en realidad la filosofía llega con los españoles. Ahora tú me dirás, por qué es que Salazar Bondi plantea ahí? Uno, Salazar Bondi, que te dije, tiene influencia hegeliana. Hegel, ¿qué dice? Que la realidad está como una especie de despliegue. Recuerda que la realidad es racional, puede entenderse desde un punto de vista racional. Y esa realidad racional apunta como una especie de despliegue o racionalidad por medio de un movimiento dialéctico. Por medio de un movimiento dialéctico. ¿Cómo va? Avanza hacia el progreso. La historia está en un constante devenir. Ya. En otras palabras, la filosofía ya se estableció en Grecia. Y, y bueno, como ya se estableció en Grecia, ya nace en Grecia, lo que pasa es que ahora la filosofía está expandiéndose, simplemente está expandiéndose. ¿Y cómo? Llega a nuestras tierras por medio de qué? Por medio de los españoles. Pero la filosofía que llega a estas tierras, recuerda que es la visión tomista. Tomista. No llega una filosofía, por ejemplo, de los ingleses, como de John Locke, ¿no? Que hablaba ya de derecho, de la igualdad y todo ello, sino llega una filosofía totalmente conservadora, ¿no? Bueno, ejemplo, el sacerdote Fray de Valverde, ¿no? Como te dije, llega aquí a estas tierras. Ahora, la filosofía que llegó al Perú fue una filosofía tomista. Ya, esto. ¿Qué es esto? Te comento, lo que pasa es que la filosofía de Santo Tomás de Aquino
la filosofía de Santo Tomás de Aquino, es tergiversada, reformada. Lo que pasa es que la iglesia católica por lo general, siempre, siempre, esto no es algo de ahora, siempre la iglesia católica lo que intenta hacer es agarrar y quitar fragmentos, quitar partes que no le convienen a ellos como institución religiosa y política, que no le convienen a ellos como institución, quitan y agregan o modifican partes que sí les convienen a ellos como institución religiosa y política. ¿Y dónde, en qué reuniones acuerdan ellos? Pues bueno, en los concilios, en los concilios, en los concilios. Hubo un concilio en el que reformaron la filosofía de Santo Tomás, ¿no? ¿Quién la reformó un teólogo, ¿no? Un teólogo llamado Francisco Suárez. Y bueno, esa visión reformista de Santo Tomás como una especie de tomismo heterodoxo es el que llega a estas tierras, ¿no? Y con esa visión de Santo Tomás justificaron su visión de superioridad frente al indígena. A ver, eso sí te lo voy a explicar más detallado. Ya, partamos de esto. Lo que pasa es que Santo Tomás de Aquino es un filósofo medieval y él tiene mucha referencia a Aristóteles. ¿Te acuerdas lo que plantea un poco Aristóteles? Aristóteles en su obra La Política, él dice algo muy interesante. Él dice que el ser humano es ser humano porque vive dentro de una polis. En otras palabras, el ser humano en tanto viva dentro de una ciudad-estado. Y Aristóteles hacía referencia con eso a los griegos. Aristóteles entendía de que solamente los griegos eran seres humanos y todos los que vivían fuera de ellos eran bárbaros. Lo mismo pasaría posteriormente con los romanos, ¿recuerdas? Los romanos consideraban bárbaros a todos aquellos que no hablaban latín y vivían fuera de Roma. Ah, ya. Si te das cuenta, esa visión como que es un poco, hoy en día la llamaría racista, clasista, ¿no? Pero hay que ser anacrónico y utilizar los términos de la época y no términos contemporáneos. El punto es que la noción es esta. El punto es que los españoles, cuando llegan a esas tierras, tenían la visión tomista y Tomás de Aquino tenía una visión aristotélica. En otras palabras, los únicos que podían hacer filosofía, los únicos que realmente podían generar pensamiento eran los europeos. Eran los europeos. De ahí que cuando llegan a esas tierras y ven a los indígenas, lo ven como algo inferior, los ven como, te digo, como animalitos, seres sin alma, los llamaban. Y ahora tú miras, ¿y dónde se encuentra esa idea de que cuando llegan los españoles aquí, los ven a los indígenas como seres sin alma, como seres inferiores y todo ello? Ah, ya. Hay una disputa o un debate que se llama el problema del indio, se llama el problema del indio. ¿En qué consiste este debate o problema del indio? Aquí en Latinoamérica. Desde el punto de vista jurídico es considerado este problema del indio el primer debate sobre derechos humanos. El problema del indio en qué consistía, si realmente el indígena de estas tierras era un ser humano o no. Mira hasta qué punto habían llegado los españoles. Cuando llegaron a estas tierras se preguntaron, ¿el indígena es un ser humano o no? Y eso lo debaten. ¿Quiénes lo debaten? Lo debaten dos personas. Bueno, dos teólogos, dos curitas, ¿no? Uno llamado Bartolomé de las Casas y el otro llamado Juan Jaime de Sepúlveda. ¿Dónde lo debaten? En la ciudad de Valladolid. Por ello se le conoce como la disputa de Valladolid. Ah, ya. Y bueno, en realidad, déjame comentarte que quien ganó fue, por así decirlo, el malo, ¿no? James de Sepúlveda, el que sostenía de que en realidad los, los indígenas en realidad eran simplemente seres inferiores, ¿no? Eran seres inferiores que tenían que ser sometidos, ¿no? Porque así es como Dios lo había querido. Recuerda que Dios guió a los españoles para que lleguen a esas tierras y prediquen la palabra verdadera de Dios, ¿no? Recuerda que ellos vinieron con una visión tomista. Ah, ya. Por ello que todas las atrocidades que cometieron los españoles, el saqueo, el robo, las violaciones, todo lo que hicieron en nuestras tierras, los españoles murieron creyendo que es todo eso que hicieron, lo hicieron en nombre divino, ¿ah? En nombre divino, todo eso lo hicieron por agradar a Dios, ¿ah? Mira todas las atrocidades. Por ello que a lo largo de la historia, quienes conocen un poco sobre historia, saben de que la religión no le ha hecho bueno, el catolicismo no le ha hecho ningún bien a estas tierras, ¿ah? ¿No? Pero bueno, esa era la visión española. Bueno, así es como se dio la historia y así es como partieron los hechos, ¿no? Desde el punto de vista fáctico.
Y Salazar Bondi está de acuerdo con ello, ¿no? No está de acuerdo precisamente con eso último que estoy comentando, pero está de acuerdo de que la filosofía llega con los españoles, llega con los españoles. La filosofía que llega está de acuerdo que es una filosofía atomista. Ah, ya. Y bueno, es más, te comento, pero ya te lo voy comentando después, pero te lo digo como adelanto. Augusto Salazar Bondi agarra y aquí en el Perú hace una especie de periodificación, de periodificación igual a la europea, igual a la europea, igual a la europea. Por ejemplo, en los europeos, ¿qué tipo de periodificación tenían? Los europeos hablaban del siglo de las luces, siglo de la ilustración, hablaban de la corriente filosófica del positivismo, hablaban de la corriente filosófica, por ejemplo, el, el espiritualismo, etcétera. Lo mismo aquí en nuestras tierras. Aquí en nuestras tierras se habla igual. Se habla de un romanticismo, de un espiritualismo, de un positivismo y todo ello. Ah, ya, o sea que Salazar Bondi tiene mucha referencia europea. Ya hay algo más que te comento como dato. Esta visión de que no existe filosofía en nuestras tierras de Latinoamérica, Salazar Bondi la plasma muy bien en esta obra. Pero algo más que te comento como dato que debes de tener en cuenta es que los seguidores de Salazar Bondi, que fueron dos seguidores de Salazar Bondi, también compartieron esa visión hasta el año 2014 que fallecieron. Una vez que fallecieron esos dos seguidores de Salazar Bondi, después del 2014 para adelante, ya se comienzan a levantar otras propuestas, ¿no? De que sí hubo filosofía en Latinoamérica, de que realmente nosotros sí desarrollamos un pensamiento propio, etcétera. Pero hasta 2014 predominó mucho la visión de Salazar Bondi, de que no hubo filosofía en estas tierras, de que la filosofía llega con la llegada de los españoles. Recuerda que tenía una visión muy historicista, ¿no? Una visión en el sentido de que la historia está dirigida por un proceso dialéctico, racional, de que en realidad lo que manda en la historia son las estructuras o condiciones sociales de la época. Por ejemplo, si un pueblo económicamente, socialmente, tiene una mejor infraestructura, tiene mejores armamentos, mejor economía, obvio que va a someter al pueblo que tiene una menor economía, que tiene mejor infraestructura, menos condiciones estructurales, etcétera. Visión de Marx. Los ingleses llegan a someternos económicamente después en el periodo conocido como República Aristocrática, aquí en el Perú tú recordarás, por ejemplo, ¿no? Por tu curso de historia, ¿no? De ahí, ahora, hoy en día, que estamos sometidos al capitalismo norteamericano y al capitalismo chino, ¿no? Bueno, aunque en China hay controversias, si es capitalismo, comunismo, capitalismo de Estado, algunos lo llaman, etcétera. Pero ten en cuenta esto, de que en realidad Perú y las tierras de Latinoamérica son simplemente, como dicen, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, ¿no? Así como, por ejemplo, si un país decide, por ejemplo, así como Venezuela, sabes que agarra y sabes que no voy a comerciar más con otros países, voy a tomar medidas nacionales, Estados Unidos viene, le mete bloqueo y ya está, se acabó, la economía del país se destruye. ¿Te das cuenta por qué? Porque en realidad las condiciones estructurales son los que mandan, diría Marx, las condiciones estructurales, económicas, sociales es lo que manda. Ah, ya. Y bueno, ¿por qué te comento este ejemplo? ¿Por qué te comento este ejemplo? Porque Salazar Bondi entendía muy bien ello. Entendía de que Latinoamérica, a diferencia de Europa, estaba sometido, Latinoamérica estaba sometido culturalmente y el estar sometido económicamente, socialmente y culturalmente, ¿cómo se expresaba ello? En que no desarrollaban un pensamiento auténtico, simplemente desarrollaban una copia, imitación, un calco de pensamiento. Ah, ya. Bueno, ahora sí, pasemos a lo siguiente, porque hay bastante por avanzar en este tema. Lo importante es que, bueno, pensaba que dure una hora, pero si nos extendemos un poquito más no hay problema, unos 10, 15 minutos más. Salazar Bondi ya parte de la premisa de que no existió filosofía en Latinoamérica. En Latinoamérica solo surge una reflexión, una reflexión. A esa reflexión Salazar la llama pensamiento. Una de las discípulas de Salazar Bondi, que te dije que tenía dos discípulos principales, uno de ellos fue David Sobrevilla, el otro de ellos se llamó María Luisa Rivara de Tuesta. María Luisa Rivara de Tuesta es una filósofa. Ella tiene un libro que se llama
Filosofía e Historia de las Ideas en Latinoamérica. Así se llama, Filosofía e Historia de las Ideas en Latinoamérica. Ya, en esta obra, si tú te das cuenta el nombre que dice, filosofía por un lado e historia de las ideas en Latinoamérica por otro lado. O sea, como que los separa. ¿Qué surge primero? La filosofía. ¿Qué surge después? Las ideas en Latinoamérica. Ah, ya. En otras palabras, Salazar Wendy concluye o da a entender de que en realidad no hubo filosofía en el Perú y en toda Latinoamérica como tal. Y además, lo único que hubo fue una reflexión, a la que esa reflexión la llama pensamiento. Jamás se da el paso del mito al logos. Ah, ya. Acá hay otro dato que debes entender en cuenta. ¿Recuerdas el origen de la filosofía visto desde autores como Copleston, Guthrie, y bueno, cualquier autor en general, por lo general que sea muy reconocido entre el campo de la historia y la filosofía, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando tú agarras o lees un manual de historia de la filosofía, te vas a percatar de algo muy importante, el paso del mito al logos. ¿Qué es eso del paso del mito al logos? El paso del mito al logos consiste, según estos historiadores de la filosofía, en que la filosofía surge en Grecia porque los griegos comenzaron a pensar desde un punto de vista más racional y ya no tanto imaginativo, especulativo. Ah, ya. Y bueno, eso da origen a la filosofía. Pero aquí, en estas tierras de Latinoamérica, por ejemplo, en los mayas, aztecas, incas, nunca pasa ello, pues. Nunca pasa ello, porque si tú te vas a los incas, a los mayas y aztecas, ¿de qué te hablan sus culturas? Te hablan de dioses, te hablan de mitos y leyendas. Ah, ya. Entonces, por lo tanto, nunca pasó eso aquí en nuestras tierras. Nunca pasó eso en nuestras tierras. Entonces, no hubo filosofía. Listo. Y como no hubo filosofía, según Salazar Bondi, ¿por qué? Porque no se dio el paso del mito al logos, no se dio esa transición. Aparte, logos se traduce también no solo como racionalidad, sino como palabra. Los incas, por ejemplo, no tuvieron escritura. Recuerda que no tuvieron escritura. Hay una especulación de que los quipus pudieran hacer un tipo de escritura, pero en realidad hasta hoy en día no se sabe. No se sabe, no tuvieron escritura. Ah, ya. Y bueno, como no tuvieron escritura, su razón nunca desarrollaron el razonamiento como tal, desde el punto de vista, ojo, de Salazar Bondi. Ah, ya. No hay filosofía por ello. Mira, leamos un poco, leamos un poco. No hay filosofía por ello. Y eso que supuestamente denominan filosofía es una filosofía inauténtica. O sea, si aquí en el Perú y en Latinoamérica, en los países de Argentina, México, etcétera, quieran decir de que hubo filosofía, no. Eso que supuestamente dicen que hubo filosofía es simplemente una filosofía inauténtica. Mira, ya que la filosofía no puede ser entendida al margen de la situación histórico-social en la que surge. Acuérdate esa palabrita, histórico-social. ¿Influencia de quién? De Marx. La filosofía es una expresión de la totalidad histórica. ¿Influencia de quién? De Hegel. O sea, no es un pensamiento aislado, sino resultado de una sociedad, producto de una cultura, expresión de una forma de vida o conciencia. Ah, ya. Miren, en otras palabras, ¿qué es lo que te está intentando decir aquí? Que prácticamente la filosofía como tal parte de condiciones estructurales, históricos, sociales, y a partir de ello, un lugar en el que no se ha desarrollado las condiciones estructurales necesarias, no puede surgir un pensamiento propio, porque en realidad en nuestras tierras nunca se desarrolló las condiciones estructurales necesarias. Desde que llegaron los españoles siempre hemos vivido sometidos, siempre hemos vivido como colonia, ya sea como colonia desde el punto de vista social, económico, pero siempre hemos vivido sometidos. En ese sentido, una filosofía, la filosofía aquí es inauténtica. ¿Por qué? Porque no surge de nuestra propia realidad, no surge de nuestras entrañas. Ah, ya. Y bueno, ¿qué es lo que plantea Salazar Bondi? Mira, en Latinoamérica, ¿qué hay? Hay dependencia económica y social. ¿Y cómo se traduce ello? Como dependencia cultural. Las consecuencias es que si la sociedad es dependiente, no produce cultura autónoma, no produce pensamiento original, por ende no produce filosofía auténtica. Filosofía es alienada e imitativa. ¿Alienada por qué? Porque muchas veces cuando le preguntas, por ejemplo, a los autores de aquí, de su tiempo, bueno, del tiempo de Salazar Bondi, por ejemplo, del siglo pasado, siglo XX, le preguntaba, ¿hubo filosofía en nuestras tierras? Había muchos autores que decían que sí, sí hubo filosofía en nuestras tierras,
Pero a Salazar Bondi respondía de esta manera: la filosofía que hubo en nuestras tierras es alienada, porque tomamos conceptos y categorías europeas. En realidad no estamos teniendo conceptos propios, no hemos desarrollado conceptos propios. Nuestra filosofía es una copia, una imitación, un calco. Ah, ya. Ejemplo, ya te dije, la periodificación que realiza Salazar Bondi. Por ejemplo, aquí en el Perú, como te digo, realiza una periodificación, filosofía precolonial, prehispánica, filosofía del romanticismo, de la ilustración, del positivismo y del espiritualismo. Igualito a la periodificación europea. Listo, vamos a avanzar con esto. ¿Te acuerdas que te dije que Salazar Bondi tiene influencia hegeliana? Ya mira, aquí está la frase que te cité antes, es de Marx. La relación entre ser social y pensamiento no puede haber, la relación entre ser social y pensamiento, no puede haber filosofía auténtica, ya que en una sociedad dominada, por ende, produce un pensamiento dominado. Y una cultura dependiente es es filosóficamente dependiente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Mira. Entiéndelo desde el punto de vista hegeliano, la sociedad dominada como la totalidad de algo. La sociedad dominada produce pensamiento dominado. En otras palabras, ¿qué está diciendo ahí desde el punto de vista hegeliano? El ser determina conciencias. Conciencias como dominadas. Un ser dominado produce conciencias dominadas. Ah, ya. Ontológicamente hablando lo puedes entender de esa manera. Un ser dominado produce conciencias dominadas. En otras palabras, una sociedad en la cual las personas están sometidas, dominadas, dependientes, ¿qué es lo que van a producir? Estas personas van a producir un pensamiento dominado. Las ideas que van a surgir son ideas dominadas. Por ello que aquí dice, una cultura dependiente es filosóficamente dependiente. Cultura dependiente, entiéndelo como ser, y filosóficamente dependiente, entiéndelo como la conciencia de una conciencia dependiente. Ah, ya. La cultura dependiente, ¿qué determina? Determina una cultura filosóficamente también dependiente. Ah, ya. Bueno, esa es la visión de Salazar Bondi. Ahora sí. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, me avisan, Norman. ¿Qué se necesita para una filosofía auténtica? Salazar Bondi no deja las cosas ahí. Es cierto que nuestra filosofía es dependiente, es alienada, es imitativa, etcétera, pero ahí no acaba la cosa. Salazar Bondi dice esto, que en realidad tiene que surgir una serie de factores, una serie de condiciones necesarias para que nuestra filosofía, así como hay una filosofía de la dominación, tiene que haber una filosofía de la liberación. Pero Salazar Bondi va a preparar el terreno o el camino para que otros intelectuales posteriormente desarrollen ello, ¿no? Desarrollen ello. Y bueno, ¿qué es lo que dice Salazar Bondi en esta obra muy bonita, que es una obra actual de él que se llama Dominación y Liberación? Dice esto: las condiciones necesarias son superar la dependencia, transformar la estructura social, influencia de Marx, lograr autonomía histórica y generar conciencia crítica. Conciencia, el término conciencia es un término hegeliano. Solo entonces podrá surgir una filosofía verdadera. Ah, ya. En otras palabras, recuerda la famosa frase: no es la conciencia la que determina el ser social, es el ser social quien determina la conciencia. La filosofía auténtica será posible cuando se supere la situación de dependencia. Solo en ese momento va a ser posible una filosofía propia, una filosofía autónoma. Ah, ya. Y bueno, la idea apunta a una filosofía de la liberación y un proyecto de transformación social. Y se puede traducir con esta fórmula, mira: dependencia, alienación, imitación, inautenticidad filosófica. Eso es todo lo que hemos hablado el día de hoy. Pero sin embargo, ya Salazar Bondi como que deja el terreno. ¿El terreno para qué? Para que, bueno, otros filósofos posteriormente puedan desarrollar. ¿Qué van a desarrollar los otros filósofos? Una filosofía de la liberación, ya que Salazar Bondi habló de una filosofía de la dominación. Ahora sí, lo que vamos a ver es simplemente una visión un poquito una visión de Leopoldo Sea y de Enrique Dussel, ya para culminar. ¿Quién es Leopoldo Sea y quién es Enrique Dussel? Bueno, en el caso de Leopoldo Sea es un filósofo mexicano y en el caso de Enrique Dussel es un filósofo argentino. ¿Qué es lo que van a plantear? Van a seguir van a seguir el debate de Salazar Bondi, van a seguir el debate de Salazar Bondi. Recuerda que para Salazar Bondi no existe filosofía en Latinoamérica. La filosofía
que supuestamente existe es inauténtica, imitativa, alienante, dominada, dependiente, calco, imitación, etc. En cambio, para Leopoldo Sea critica duramente a Salazar Bondi. ¿Cómo lo va a criticar? Mira, primero te comento aquí las obras, las referencias bibliográficas, eso es importante. Salazar Bondi, bueno, Leopoldo Sea tiene esta obra que se llama La filosofía americana como filosofía sin más. En esta, en esta obra están los planteamientos que te voy a comentar acá. Eh, Leopoldo Sea parte de esta noción, de esta idea, mira. Dice que le cuestiona, le increpa a Salazar Bondi que el simple hecho, que el simple hecho de que Salazar Bondi se pregunte, se interrogue, se cuestione sobre esta idea de que si existió o no existió una filosofía en Latinoamérica, esa pregunta o ese interrogante ya es desarrollar filosofía propia y autónoma en nuestro continente. Y ahora tú me dirás, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo ese interrogante o esa pregunta es propia o original? Pues bueno, sencillito. Los europeos, John Locke, Hegel, Marx, los existencialistas, ¿tú crees que se van a hacer esa pregunta? ¿Tú crees que Marx, Hegel se haría esa pregunta? ¿Existió filosofía en Latinoamérica? ¿Existió filosofía realmente en el continente americano? O sea, no, no sé. Esa pregunta es original, esa pregunta es auténtica, autónoma. De ahí que Leopoldo sea parte de esa visión. Y dice, ¿no? Ya que el simple hecho de preguntarse por esa dependencia y si hubo filosofía en nuestras tierras ya es una reflexión filosófica propia y original. Por ende, sí hay filosofía en Latinoamérica. Ah, ya. Ahora, otra increpancia que le realiza Leopoldo Sea es esta, la que te acabo de mencionar ahorita. El preguntarse por el problema del indio, por ejemplo, por el problema del indígena, si fue realmente un ser humano o no, jamás se lo van a plantear los filósofos europeos y todo ello. Sea menciona que todas esas preguntas que se está haciendo Salazar Bondi y otros autores más de su época son preguntas originales, preguntas auténticas, preguntas realmente autónomas e independientes. Y bueno, parte de esa idea, de esa concepción de originalidad. Para ello te he preparado un pequeño video para que puedas ver de 3 4 minutos, simplemente para no aburrirte. Y bueno, que va a explicar un poquito más este debate, ¿no? De que si existió o no existió filosofía en nuestras tierras. Otro dato más que te comento. A la visión en la cual la visión en la cual tiene Salazar Bondi, la visión de Salazar Bondi es una visión universalista. ¿Por qué? Porque plantea de que todo en realidad, toda su concepción ontológica del mundo, su visión de la realidad histórico-social de Salazar Bondi, plantea de que, bueno, la filosofía llega a estas tierras con la llegada de los españoles, recuerdan, para Salazar Bondi. Y como plantea esa concepción o esa visión de que la filosofía llega a estas tierras con la llegada de los españoles, él es universalista ¿en qué sentido? En que ve, como Hegel, ve la historia como una especie de proceso, despliegue racional, y este despliegue ve la historia como una totalidad. A eso me refiero con universalista. En cambio, en el caso de Leopoldo Sea, se le dice que es un filósofo regionalista. ¿Por qué regionalista? Porque él sí asume de que cada pueblo, o bueno, cada continente y todo ello puede desarrollar su propio pensamiento autónomo a partir de estas interrogantes que se plantean, ¿no? Por ejemplo, las interrogantes que se plantea Salazar Bondi son interrogantes autónomas e independientes y que sí son ideas, al ser ideas propias, son origen de que sí hay filosofía en nuestra tierra. Para ello te preparo un video para que lo puedas entender mucho mejor. El video dura poquito, 5 minutitos nomás, pero vas a entender un poco mejor. Filosofía. Cuando decimos esta palabra, es posible que se nos vengan a la mente los nombres de Sócrates, Descartes, Kant, Hegel o hasta Nietzsche. Pero, además de la filosofía, hay otra cosa que todos estos pensadores tienen en común. Son todos europeos. Es natural, entonces, preguntarse, ¿existe una filosofía latinoamericana? Afortunadamente, esa es la misma pregunta que se hace el filósofo mexicano Leopoldo Sea. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el autor publica el artículo En torno a una filosofía latinoamericana. En él, Sea dice que si hay cultura, hay filosofía, y como hay una cultura latinoamericana, hay una filosofía latinoamericana. Es más, para él, el simple hecho de preguntarse si existe una filosofía latinoamericana ya es un cuestionamiento filosófico propiamente latinoamericano.
Pero el autor hace una diferencia entre la filosofía latinoamericana, es decir, sobre circunstancias latinoamericanas, y la filosofía en América Latina, es decir, filosofía que se hace desde países latinoamericanos. Es aquí cuando él constata que la filosofía en América Latina gira en torno a lo que se dice en Europa, a sus conceptos y autores, y no es auténtica. Esto viene de un problema cultural mucho más amplio. Nos servimos de la cultura europea, pero no la consideramos nuestra, así que lo sentimos como una imitación. En sus palabras, pensamos como europeos, pero no nos basta esto. Queremos además realizar lo mismo que realiza Europa. Añades el hecho de que este sentimiento viene acompañado de un desprecio hacia lo que es americano. Todo esto genera una tensión antropológica. El americano se siente al mismo tiempo ajeno a la cultura precolombina, es decir, la sentimos nuestra, pero carece de sentido, no estamos conectados a ella. Pero también se siente ajeno de la cultura europea, que posee sentido, pero no la sentimos nuestra. Quiere ser europeo, pero no quiere ser imitador. El resultado es que esto es una alienación ideológica y cultural, un negarse a sí mismo y pretender ser otro. Volviendo a la filosofía, Sea dice entonces que el mal está en querernos adaptar la circunstancia americana a una concepción del mundo que heredamos de Europa y no adaptar esta concepción del mundo a la circunstancia americana. Entonces, para el autor, sí, existe una filosofía latinoamericana, pero hay que seguir construyéndola, adaptando a las ideas europeas a las circunstancias americanas. El filósofo peruano Riciere Frondizi, en cambio, está en desacuerdo con Sea. Para él, no existe una filosofía latinoamericana en el sentido estricto. Frondizi hace una distinción entre tres tipos de filosofía. La primera categoría es la filosofía como visión del mundo, como cosmovisión, que sí existe en América Latina, teniendo por ejemplo las diversas cosmovisiones amerindias. La segunda es la filosofía en el sentido amplio, que es la filosofía ligada a preocupaciones políticas y literarias. Según Frondizi, esta filosofía también existe en América Latina, a partir de autores como José Martí o Sarmiento. Pero la tercera categoría filosófica, que sería la filosofía en el sentido estricto, no existe en América Latina para él. Según el autor, no existe una filosofía latinoamericana que sea motivada por preocupaciones estrictamente filosóficas. Inspirado por este debate, en 1968, Salazar Gondi responde a la misma cuestión. Según él, no existe una filosofía propiamente latinoamericana, y este problema es una consecuencia de la dependencia de América Latina con relación a Europa. Se trata de una dependencia primeramente material, ya que la América Latina no es independiente económicamente, y esta dependencia material resulta en una dependencia cultural e intelectual, lo que nos impide desarrollar una filosofía auténticamente latinoamericana. Entonces, él critica la tesis de Sea y defiende que adaptar la circunstancia americana a las ideas europeas es también una imitación. Según él, para que una filosofía sea verdaderamente auténtica, debe partir de cuestionamientos relacionados a nuestras propias circunstancias, es decir, de nuestra naturaleza, nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestros problemas. Así, hay que crear ideas americanas para las circunstancias americanas. Para él, no se trata de rechazar completamente el pensamiento europeo, ya que esto es imposible considerando nuestra situación de dependencia material. Simplemente hay que utilizarlo de manera temporaria hasta que logremos acabar con nuestra dependencia material. Leopoldo Sea, viendo todo esto, decide responderle a Bondi en su libro La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, de 1969. En él, Sea dice que las categorías, como la de filosofía, son influidas por los contextos en que son desarrollados. Y, en particular, esta pregunta de si hay o no una filosofía latinoamericana viene de una pregunta aún más vieja, que surge en la controversia de Valladolid. En esta controversia, los españoles se preguntaban si los hombres americanos, indígenas, eran seres humanos. Se exige, entonces, la justificación de la humanidad del ser americano, pero esto se hace en función de un hombre arquetipo que está basado en el hombre europeo. Para Sea, esto es una discriminación planetaria. Sea dice entonces, no volvamos a repetir la vieja historia, aceptando que solo seremos plenamente hombres, que tendremos una auténtica filosofía cuando nos asemejemos, una vez más, al hombre occidental en su desarrollo. Él defiende, entonces, que la filosofía no tiene una naturaleza en sí misma, de manera que no podemos definir lo que es una filosofía en el sentido estricto y lo que no es, y que la filosofía latinoamericana puede partir de las circunstancias latinoamericanas y no necesita tener una pretensión universal. La naturaleza de la filosofía latinoamericana no tiene que ser la misma que la de la filosofía europea.
En suma, Sea defiende que el hecho de considerar la filosofía como una exclusividad de los pueblos europeos, que decir que los pueblos americanos no poseen tal categoría, es una afirmación que inferioriza al ser americano. Seguro que esto sea demasiada información, pero lo más... Listo, chicos, listo, hasta ahí. ¿Qué tal? Bueno, en realidad eso es lo más importante del video, que los primeros 5 minutos que les quería compartir para que puedan ver de que el debate todavía sigue con otros personajes, no solamente Sea y Salazar Bondi, hay otros más, como Enrique Dussel, Frondizi y otros autores más, ¿no? Para finalizar solamente voy a hablar algo pequeño de Dussel y ya para culminar, ya. El caso de Enrique Dussel, este filósofo argentino, tiene una obra que se llama así, Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad, en la que, bueno, él plantea de que muchas veces el ser humano, en realidad, o aquí en Latinoamérica, todo lo ve y lo percibe y en base a nociones eurocéntricas, ¿no? Ve como una especie de modelo a seguir en lo europeo, ¿no? Tiene que ver un poco también con la visión de Salazar Bondi, esta idea de alienación, pero algo que sí se podría decir en Dussel, que tiene una visión un poco más optimista, es que la filosofía como tal, europea, es solo un tipo de filosofía, y que en realidad no es tan racional como lo planteaban los europeos. ¿Por qué? Porque en realidad la filosofía de Europa todavía habla de categorías como el alma, como Dios y todo ello. ¿Recuerdas el primer filósofo de la historia, Tales de Mileto? Él hablaba de que todo está lleno de dioses con su postura ilosoísta. ¿Recuerdas al siguiente filósofo, a Anaximandro, te hablaba de cuestiones indeterminadas, ¿no? El apeiron, un elemento indeterminado, indescifrable, incognoscible. O sea, si vemos todos los filósofos presocráticos, de ahí Platón y Aristóteles, que te habla del alma, de transmundo, de otro mundo, ¿no? O sea, toda la filosofía, si tú te percatas, está elaborada dentro de cuestiones religiosas, ¿no? De categorías metafísicas. Y bueno, en realidad lo mismo pasó en nuestras tierras. En nuestras tierras, ¿qué pasó? Hubo una visión religiosa también, ¿no? Hubo una visión religiosa. Y en ese sentido, él plantea de que el hecho de que la filosofía de estas tierras sea muy distinta a la filosofía de otras tierras, no significa que no sea filosofía como tal. No significa que realmente no haya habido filosofía. Solo que Dussel parte de una visión más macrocósmica, una visión más amplia, ¿no? Él entiende de que la filosofía, como desde el punto de vista europeo, siempre ha ido ligado a la religión. Lo mismo ha pasado en nuestras tierras, ¿no? En nuestras tierras aquí, por ejemplo, recuerda los incas tenían una cosmovisión del mundo muy interesante, ¿no? La cosmovisión del mundo del Hanan Pacha, el mundo arriba, el Kai Pacha, el mundo terrenal, y el mundo abajo, el Uku Pacha, ¿no? Esta cosmovisión del mundo también podría representar una especie de cosmovisión filosófica, no solamente que no se ha estudiado de repente más a fondo, tal vez por el mismo hecho de que hemos sido una cultura colonia, ¿no? Por ello que, bueno, para Dussel sí realmente hay vínculo entre filosofía y religión, y sí realmente hubo una filosofía en nuestras tierras, ¿no? Y él pone como de ejemplo, ¿no? De que hay otros tipos de filosofía que fueron incluso más antiguas que la griega, ¿no? Como el budismo, el confucianismo, taoísmo. Mira, si no me crees, googlea. ¿Cuándo surge filosofía budista? Mira, para que veas. La India, filosofía budista. Filosofía budista. ¿Cuándo surge? Mira, vamos a googlear. Contexto, a ver, fechas, mira, para que veas fechas. Siglo VI, siglo VII, mira, siglo VI, siglo VII. Paralelamente a la filosofía griega, iba surgiendo la filosofía en la India. Ah, y además, mira, déjame ponerte esto, filosofía hindú, fechas. Antes del budismo hay otras corrientes más anteriores. Mira, ahí está, el periodo védico. Mira, en el periodo védico surgen unos textos llamados los Vedas, que son textos filosóficos, pero también son textos religiosos. Mira las fechas, 1500 a 600 años antes de nuestra era. Eso es muy anterior a cuando surge la filosofía en Grecia. Ah, ya. Por eso, qué bueno.
por eso que Dussel parte de esa concepción filosófica, ¿no? En la cual entiende o comprende de que hay otras formas de filosofía muy distintas a la europea, solamente que los europeos no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una concepción de lo que es filosofía. Solamente que la Dussel más bien diría, ¿no? Le diría a los europeos que tu visión es muy reducida, muy simplista y reduccionista de la realidad. Más bien abre tu mente, ¿no? Y entiende de que hay otros tipos de filosofía en el mundo. Y bueno, eso sería todo. Hasta ahí. ¿Alguna duda o interrogante? Eso sería todo por la clase del día de hoy. Hasta ahí algo que no haya quedado en claro. Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. O todo ha quedado claro, perfecto. Bueno, si en este caso todo ha quedado claro, eso sería la clase del día de hoy. Y como les digo, el debate realmente continúa, todavía sigue, ¿no? Si existió o no existió filosofía en nuestras tierras, pero eso es prácticamente los planteamientos de Dussel, Sea y Salazar Bonde. Bueno, nos vemos en otra ocasión, cuídense y